Hola, ¿cómo estás? En este video veremos cómo añadir juegos de Epic Games en nuestra biblioteca de Steam. Para ello, primero abrimos Epic Games, buscamos el juego en el cliente y, si no tienes un acceso directo del juego, lo creamos. En Epic lo hacemos dándole en biblioteca. En los 3 puntos del juego. Gestionar. Crear acceso directo en el escritorio. Lo necesitamos para, con el acceso directo, en propiedades, sacar la dirección del ejecutable del juego en Epic Games. En Steam, nos vamos a añadir un producto que no es de Steam. Pero en vez de buscar el ejecutable del juego, vamos a buscar el ejecutable del cliente Epic Games, ya que si agregas el ejecutable del juego y lo abres por ahí, no se iniciará por medio de Epic Games, por lo que no reconocerá las partidas guardadas, te pedirá iniciar sesión y podrías tener problemas con algunos juegos. Entonces buscamos el ejecutable .exe del launcher de Epic Games. Nos puede aparecer en la lista, pero tal vez te aparezca el de 32 bits, también puede servir, pero es preferible usar el de 64 bits si tienes un sistema de 64 bits, que es lo más probable en estos tiempos. Lo buscamos en archivos de programa. Epic Games. Launcher. Portal. Binaries. Windows 32 y Windows 64. Acá tenemos el Epic Games Launcher de 64 bits. Ya ha añadido el programa a la biblioteca. Si le damos a jugar, abrirá el cliente, pero no es lo que queremos que inicie el juego. Nos tenemos que meter en propiedades del acceso directo de Epic que agregamos a Steam. Primero le cambiamos el nombre aquí, poniéndole el nombre del juego, en este caso es el Bloodstained. Luego tenemos que buscar el acceso directo del juego de Epic Games, y copiar la dirección de sus propiedades. Para venirnos a las propiedades en Steam del cliente de Epic Games que agregamos y configurarlo para que abra el juego a través del cliente desde aquí. Tenemos dos formas de hacerlo. La primera opción es en parámetros de lanzamiento, poner un guión seguido de la dirección del acceso directo que copiamos. Que al hacerlo, cerramos las propiedades, le damos a jugar. Y veremos que abrió el juego desde el cliente de Epic Games, como debe de ser. Ya no nos pide iniciar sesión, todo bien. También puedes probar poner en parámetros de lanzamiento el guión y luego, entre comillas, la dirección del acceso directo. Esto puede ser mejor y ayudar a evitar errores de lanzamiento. La segunda opción, que puede ser la más fiable, ya que algunos juegos, como por ejemplo este de Death Stranding, hay veces que tarda mucho en abrir el juego o no lo ejecuta con parámetros de lanzamiento. Es no poner nada en parámetros de lanzamiento, sino que en destino, donde está la dirección del ejecutable del cliente, que debe estar entre comillas, hacemos un espacio, ponemos comilla, pegamos la dirección del acceso directo y cerramos comillas. Y debería funcionar también de esta manera, de hecho, es más fiable y recomendable hacerlo así. Si no inicia el juego, puedes agregarle el guión luego de la primera comilla de la dirección del juego. Ya podemos agregar la portada, icono y fondo, desde personalización en propiedades en Steam. Puedes conseguir las imágenes por internet. Las puedes conseguir en Stambly TV, hay para todos los formatos y tamaños. Hay portadas animadas que se ven alucinantes, pero lo malo es que pueden poner lenta la interfaz de Steam. También es recomendable no poner imágenes de resoluciones muy altas para no afectar el rendimiento de la interfaz de Steam, sobre todo en Big Picture. Ahora podrás ver los juegos de Epic Games en tu biblioteca de Steam y abrirlos desde ahí sin salir de Steam.